Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos permites vivir. Pero muy en especial, Señor, te ponemos en tus manos esta enseñanza. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestras mentes. Y, Señor, seas tú el que ministre a tu iglesia. Yo me humillo, Señor, y me hago pequeño para que tú seas grande en mí, para que tú puedas usarme, Señor, en esta tarde, en este día. Y te doy gracias, Señor, por ello. Así es que, Señor, haz lo que tengas que hacer en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y te damos las gracias por ello, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, a esta enseñanza, o esta predicación, le puse por nombre El Padre que necesito. Yo creo que en nuestras vidas normales, en la vida secular, muchos jóvenes, muchos de nosotros, a lo mejor muchos crecimos sin un padre. Muchos o tuvimos un padre que siempre estuvo ausente, un padre que pues realmente a veces anhelábamos el abrazo del padre y no lo tuvimos. Pero yo digo, tenemos un Padre celestial tan grande que si lo conocemos, Él llena todas, absolutamente todas nuestras necesidades. Ahora, yo estaba pensando, ¿no? El día que empecé a hacer este mensaje, estaba pensando cuando normalmente se habla de la mamá y cuando decimos viene el Día de la Madre, todos gritamos, ¿no? Es más, la semana pasada, bueno, creo que en el discipulado el pastor dijo, vamos a festejar el Día del Padre. Pío, pío, pío. O sea, no se oía nada. Pero cuando festejamos el Día de la Madre, wow, pues viene el Día de la Madre y viene todo eso, ¿no? Entonces, estaba viendo una vez un video que decía que una persona se paró enfrente y empezó a preguntarles, había señoritas y había jovencitos, y empezó a preguntarles a los jóvenes y les decía, bueno, ¿quién quiere una mamá? ¿Quién quiere una esposa como su mamá? Y los jóvenes decían, yo quiero una esposa como mi mamá. O sea, todos querían su esposa como su mamá, porque su mamá pues les hacía todo. Y luego les preguntan a las jovencitas, ¿y quién quiere un esposo como su papá? Todas se quedaron calladas. Digo, wow, ¿qué está pasando? Y estaba viendo que precisamente muchas de las veces estamos pasando un tiempo de una generación prácticamente sin padres. Una generación donde el padre ha sido ausente por mucho tiempo. Un padre que no nos dio el amor, no nos dio el abrazo, no nos dio el afecto que normalmente necesitamos. Y lo digo por mí, ¿no? Porque desde un principio yo tuve una vida así muy fuerte con mi papá, porque normalmente desde que tengo memoria, yo tuve un padre que jamás me dio un abrazo. Sí, vivía en la casa, estaba ahí, nos daba de comer, llevaba cierta cantidad para que nos diera nuestro alimento mi madre, pero nunca sentí el abrazo normal de ese padre. Mi papá era un alcohólico, tomaba mucho, era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Era una persona que podía llevarle y pasarle por enfrente las mujeres a mi mamá. Pero yo tomé algunas cosas buenas de mi padre. Las cosas buenas quise tomarlas. Y una de ellas es que me dijo, hijo, si tú te casas, vas a vivir toda tu vida con la mujer que tú te cases. Esa fue una de mis principios. Y decía mi mamá, sí, hijo, aunque te pasen, le decía a mi esposa, mi mamá, aunque te pasen por enfrente las mujeres, mi hijo y todo eso, nunca lo dejes, mijita. Y así fue mi juventud. Yo crecí con un padre que fue un zapatista, un padre agresivo, un padre que nos golpeaba, un padre que lo mirábamos allá, venía de la esquina, yo estaba jugando en la calle, ¿sí? Algunos juegos, es parte de mi testimonio.
jugaba ahí en ese tiempo, no es como ahora, no había laptops, no había internet, no había celulares, no había nada. Jugábamos con nuestros carritos, eran unas latas de esas como tipo atún, ¿verdad? Unas latitas que jugábamos ahí, hacíamos los caminitos en la calle de tierra. Agarrábamos, hacíamos nuestros trompos y nos poníamos a jugar al trompo o a las canicas en ese tiempo. Ahora ya no hay nada de eso. Pero yo recuerdo que estaba jugando ahí con mis amigos, unos jóvenes que éramos muy niños prácticamente. Y veía allá la esquina, volteaba hacia allá porque vivía como a media cuadra. Y veía la figura de mi padre. Veía la figura de mi padre casi golpeándose de un lado a otro lado, con un pantalón de mezclilla, de esos de tirantes, en ese tiempo se usaban tirantes, un sombrero tipo zapatista, y venía golpeándose porque venía todo ebrio mi padre. Y en cuanto mirábamos la figura de mi padre, yo principalmente me acuerdo muy bien, agarraba todos mis juguetes, bueno, no juguetes, mis latas prácticamente, porque no eran juguetes, y me metía corriendo a mi casa. Abría la puerta y me metía, y nos metíamos, todos mis hermanos que vivíamos, nos metíamos debajo de las camas, porque le teníamos un miedo pavoroso a mi papá. Era un miedo que ahora los niños, los jóvenes ya no le tienen a los papás. Ahora los tenemos más miedo los papás a los jóvenes, que los jóvenes miedo a los papás. Pero en ese tiempo había mucho respeto. O sea, honrábamos a nuestros padres. Y yo estaba pensando, digo, porque éramos una generación longeva, vivíamos muchos años. Porque muchas veces, aunque probablemente no sabíamos los principios bíblicos, pero yo creo que vivíamos lo que dice Efesios 6:2. Y no sé si lo puedes poner por ahí, ¿sí? Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi padre era un agresivo, como les digo, pero ¿sabes? Había una situación en la juventud de ese tiempo. Honrábamos a nuestros padres, amábamos a nuestros padres, aun y a pesar de cómo ellos eran. Les besábamos la mano cada vez que los saludábamos. El día que yo no saludara a mi padre o a mi madre de beso en su mano, me iba como en feria. Era una honra tan fuerte a nuestro padre, y por eso mismo le teníamos mucho temor. Y así fui creciendo, con ese temor, con ese miedo hacia un padre. Yo no conocía el Padre amoroso que ahora conozco, que es mi Padre celestial. Pero así crecí. A los 22 años, más o menos, si no mal recuerdo, nace mi hija Mónica, esta preciosa hija que tengo aquí. Nació yo tenía 22 años, y acababa de cumplir 22 años. Ella nació en junio, yo nací, bueno, yo me casé un poquito antes, pero normalmente cuando ella nació, yo dije unas palabras: no voy a dejar a mi hija desamparada, o a mis hijos desamparados, y nunca los voy a dejar sin un padre. Toda mi vida voy a estar con ellos. A lo mejor no sabía ser padre, porque ¿quién nació sabiendo ser padre? Ninguno de los que estamos aquí sabemos ser padres. Lo hemos aprendido con el tiempo. Y muchas veces vivimos tiempos tan difíciles que anhelábamos que nuestro padre estuviera allí en ese momento, que nos diera el abrazo, que nos diera el cariño. Los cariños de mi padre eran sentarme en sus piernas cuando estaba bien ebrio, entre sus piernas, y me empezaba a golpear con la cabeza. Me golpeaba y me golpeaba hasta que salía de sus piernas llorando. Y esos eran sus cariños de mi papá, los cariños de un padre. Y así crecí. Traté de no ser lo mismo con mis hijos, pero ¿sabes? Llegó el momento en que yo conocí de Dios. Yo anhelaba tener ese abrazo de un padre. Yo recuerdo muy bien el último encierro que tuvieron los jóvenes aquí en el Hoy Sí Comí.
Dios siempre me ha llevado a hacer algo porque yo no lo recibí. Estábamos ministrando a los jóvenes. Inmediatamente Dios me ponía en mi corazón ir con los jóvenes y darles un abrazo de padre. Le digo, ¿sabes? Yo siento que tú necesitas el abrazo de un padre. El padre que nunca jugó contigo, el padre que nunca estuvo a tu lado. Y ese anhelo, yo sé que tú, dentro de tu corazón, tú sientes ese anhelo de tener ese abrazo del padre. Y sabes, yo abrazaba a esos jóvenes y las lágrimas se les empezaban a venir por sus ojos. Me dejaban llena mi camisa de lágrimas. Digo, wow, cuánta necesidad hay de un padre. Cuánta necesidad hay un padre que te ame, que te apapache, que te dé un juguetito. Sabes, yo no tuve juguetes en mi juventud. Yo anhelaba tener juguetes en mi juventud. Y siempre anhelaba los carritos. Yo le platico a mi esposa, ella sabe muy bien. Yo anhelaba un carrito todo el tiempo. Mamá, cómprame un carrito. No, hijo, no hay dinero. Y siempre, cada año yo ponía mi zapato ahí, porque allá en el sur se acostumbra a poner los zapatos en los días de Reyes, no es en Santo Claus. Y poner una cartita y decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y a mi vecino de al lado, un joven también que era mi amigo, todos los fines de año le aparecían algunos juguetes y le aparecían carritos. Y a mí me aparecía mi zapato con el papel ahí adentro, sin absolutamente nada. Y yo miraba mi zapato, bueno, ya me había acostumbrado, no había nada, no había juguetes, no había nada. Pero fíjate, hay una cosa bien especial que Dios hizo en mi vida. Cuando yo conocí del Señor, en una ida que tuvimos a un congreso con los pastores, allá en un lugar que tuvimos un congreso y en un mover del Espíritu Santo, yo estaba postrado llorando en tierra porque yo sentía que Dios me estaba liberando de algo. Yo era un hombre que no lloraba, te lo quiero decir. Yo no lloraba. Era un hombre recio porque así me había formado mi papá. Entonces, pues yo dije, ¿por qué tengo que llorar? Y bueno, estaba yo postrado ahí. Dios me estaba ministrando en ese momento a través de la predicación y enseñanza. Pero yo estaba postrado en tierra y estaba llore y llore, unas lágrimas tremendas que estaba tirando, que hasta dejé un poco de humedad ahí en el suelo. Y en ese llorar y en ese postrarme ahí en el suelo, en ese lugar, sentí que mi Padre Celestial me decía, yo soy tu Padre y yo sí te amo. Quiero que vengas conmigo. Y sentí en una visión, hacia dentro de mi mente sentí la visión, ahí postrado, donde Dios me agarraba de la mano y me llevaba. Y me llevaba a un cuarto, no muy grande, yo creo como a la mitad de este tramo. Me abría la puerta y me decía, sabes, yo te voy a dar algo que tú siempre anhelaste. Todo lo que tú quieras, tus regalos que tú quieras, yo te los voy a dar porque yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy tu Padre. Y miraba cómo me llevaba de la mano, abría la puerta, entraba y me quedaba impresionado. Yo ahí postrado, sentía literalmente que había entrado a ese lugar y me decía, mira, todo esto es tuyo. Y miraba abría mis ojos y miraba todos los anaqueles llenos de carritos. Muchos carritos de todos los colores en todo el cuarto. Y me decía, hijo, agarra el que más te guste. O agarra los que quieras. Yo soy tu Padre y aquí están tus carritos que siempre anhelaste. Yo me puse a llorar, estaba llorando. Tenía los ojos ya hinchados de tanta lágrima porque Dios me estaba liberando de algo que mi Padre natural no me había dado. Un carrito que nunca me dio. Pero yo me liberé en ese momento. Sentí que me había hecho libre para todo lo que Dios tenía por delante. Y sabes, ese hombre que no tenía padre terrenal, ahora estaba siendo transformado, cambiado a tener el Padre Celestial, que te puede dar todas las cosas. Que todo lo que tú le pidas, te lo puede dar. Pero simplemente necesitas estar junto a Él, de la mano de tu Padre Celestial, el Padre que a veces muchos de nosotros no hemos tenido, ¿sí? Y fíjate, así crecieron mis hijos. ¿Y sabes qué hice yo? Dije, es verdad, a mi hijo Miguel yo le di todo lo que me pedía. Quizá porque yo no lo recibí,
yo quise compensar lo que a mí no hicieron en mí, como lo compensé en la vida de mi hijo, y le di todo lo que me pedía. Tenía todas las cosas nuevas, todo lo que él me pedía, yo se los daba, igual a mis hijas, igual. Pero sabes, porque muchas veces crecemos con esa necesidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tuvimos un padre? ¿Cuántas gentes, cuántos padres desobligados, cuántos padres ausentes en las casas están ahorita? Las madres y los hijos están anhelando que ese padre, la figura del padre, esté allí en la casa. Y no está la figura del padre. Simplemente se ve la figura de la madre, pero la figura del padre en muchos hogares, no digo en todos, está ausente. Y eso es lo que Dios anhela, que ahora haya padres que sean transformados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios ahí me liberó y me decía, ahora tú eres mi hijo amado. Yo cuando conocí al Padre Celestial, empecé a conocer el amor de Dios. Mi esposa muy bien lo sabe, yo no tenía ese sentimiento de amor. Yo crecí con esa dureza de mi corazón. Pero cuando conocí al Padre Celestial, ahora yo creo que soy el más llorón de todos ustedes. Algunas cosas me tocan, sentimientos internos, y empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque ahora he conocido al Padre Celestial. Pero yo quiero hablarte, ya te di un poco de mi testimonio. Quiero hablarte de un padre que yo creo que muchos quisiéramos que también fuéramos como ese padre. Y Dios me llevó a la vida de Jairo, y quisiera leer Lucas 8, del 40 al 55. Dice la Biblia, del 40 en adelante, si lo puedes ir poniendo por favor, Lo voy a leer todo de corrido. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Fíjate que aquí hay dos historias que se entremezclan. Y si te fijas, a mí realmente me llamó la atención la historia de Jairo, que se entremezcle con otra historia ahí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jairo era un principal.
allí yo saqué 3 puntos. Primero es el padre con una conciencia de familia, lo que ya no hay en estos tiempos. ¿Sí? El padre con la conciencia de familia. Jairo era un hombre principal, dicen que era administrador de la sinagoga. Él administraba todo lo concerniente a la lectura bíblica, administraba todo lo concerniente a la oración, administraba todo lo concerniente a lo que se hacía dentro de la sinagoga. Era un principal. Pero sabes, aún y a pesar de todo ese tipo de trabajo, de todo lo que tenía, él tenía conciencia de familia. Porque si te das cuenta, Jairo fue el primero que fue y se acercó a Jesús para decirle que su hija estaba enferma. Yo me puse a pensar, ¿por qué Jairo? ¿Por qué el papá y no la mamá? La mayoría de las veces, y no sé si con la doctora ocurra también, pero la mayoría de las veces las mamás son las que corren con los hijos enfermos. Uy, tiene un problemita el hijo y agarran al hijo y córrele. Pero a cualquier hora, a la 1, 2, 3 de la mañana me han tocado. Y no están tocando. ¿Por qué no? Una calenturita. Bueno, está bien, una calenturita. Pero son las mamás las que corren la mayoría de las veces. Han ido padres también, pero son así mínima la cantidad de padres que llegan a correr con sus hijos cuando están enfermos. Pero fíjate, aquí hay una situación tan importante. Jairo, aún y a pesar del trabajo y de todo lo que tenía y de todo lo que vivía, ¿sí? Él agarró y fue al lugar adecuado. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una hija. Era la única hija que tenía Jairo y tenía que hacer algo importante. Él estaba viendo la muerte de su hija. ¿Qué pasa si tú estás viendo a tu hijo o a tu hija, tu único, y está enfermo y se está muriendo? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? O sea, en nuestros corazones como que late mucho, nos preocupamos. Estamos muy preocupados por la enfermedad de nuestros hijos, de nuestras familias. Jairo estaba muy desesperado en ese momento porque tenía una hija que estaba a punto de fallecer. Dice el 41, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. Era la única hija que tenía, y era de 12 años y se estaba muriendo. Qué sentimiento tan fuerte tuvo el papá. Y aquí vemos precisamente una conciencia familiar de Jairo, de un padre amoroso, de un padre que amaba a su hija, de un padre que no quería que se muriera su hija. Pero aún y a pesar de esa situación, él pensó dentro de sí, ¿qué puedo hacer por mi hija? Y yo creo que él escuchó de Jesús. Escuchó de Jesús porque otro de los puntos que vemos en la vida de Jairo es que corrió y fue al lugar adecuado. Cuando hay una crisis familiar, ¿a dónde es donde primero corres? ¿A dónde primero corremos? Fíjate, Jairo, cuando dice la Biblia que era un principal, en ese tiempo, un principal de una sinagoga era de los que estaban en una posición económica más o menos buena. Estaban dentro de un núcleo de gentes que tenían una buena posición social. Pero Jairo tenía conciencia de quién le podía ayudar. Y él fue y corrió, porque dice la Biblia que él fue y postrándose a los pies de Jesús le rogaba, ¿sí? Le rogaba. Fíjate, vamos a poner una situación bien tremenda. Jesucristo era un carpintero, ¿cierto o no es cierto? Jairo era un principal de la sinagoga, era una persona eminente en ese lugar. Pero tuvo que humillarse, como yo creo podemos hacerlo todos nuestros como padres, con tal de ver sana a nuestra familia. Yo miraba, por ejemplo, y voy a poner como ejemplo a Yair ese día,
me llevó a su niña. Su niña está pasando por una enfermedad, varicela, ¿verdad? Bueno, pero él decía, es que me duele tanto ver a mi hija así. Le digo, pues claro, es que somos padres, Jair. A todos nos duele mucho. Yo me acuerdo cuando se enfermaron mis hijos. Mi hijo cuando estaba pequeño, tuvo 12 enfermedades al mismo tiempo. Le dio hepatitis y le dio fiebre tifoidea al mismo tiempo. Porque yo le hice análisis y salió eso. Y mi hijo estaba enfermo completamente. Y claro que como padres nos duele cuando vemos a nuestros hijos enfermos. Porque pensamos en lo peor todo el tiempo. Muchos padres y muchas madres pensamos en lo peor cuando nuestros hijos se enferman, porque es lo que más nos duele. Jairo, en este momento, él tenía el dolor por su hija enferma, porque es uno de los sentimientos más fuertes que puede haber en la vida de un padre, ¿sí? Su única hija estaba enferma, pero sabes, hay una cosa bien importante. Jairo dijo, bueno, ¿a quién voy a ir? Dijo, voy a ir a Jesús. Yo he oído de Jesús que Él ha sanado. Yo he oído a Jesús que ha hecho maravillas, ha hecho milagros, ha hecho prodigios. Voy a ir y le voy a rogar al Señor. Fue de una manera adecuada. Jairo llegó de la manera adecuada ante los pies de Jesús. Y dice la Biblia que se postró. ¿Y sabes qué es postrarse? Postrarse quiere decir adorarle. Le adoró a Jesús en ese momento. Toda la gente, la multitud, dice la Biblia que la multitud estaba apretando a Jesús. La multitud le apretaba. Pero tuvo que hacer unos movimientos Jairo, no sé qué tipo de movimientos, para poder llegar a los pies de Cristo y poder rogarle y decirle, ¿sabes qué? Cristo, mi hija se está muriendo. Quiero que vayas a mi casa para que vayas y sanes a mi hija. Ustedes probablemente no han visto morir personas. A lo mejor algunos de los que están aquí sí. Pero yo sí he visto. Es más, ayer tuve una persona enfrente de mí muriéndose. Y es un dolor de la familia alrededor. La familia que está alrededor, cuando tú les dices, ¿sabes qué? Tu madre acaba de fallecer. Es un dolor tan fuerte que ustedes no se lo imaginan. Yo lo veo. Yo lo veo frecuentemente. Pero es un dolor. Esta hija, cuando menos a veces los padres o las madres ya han vivido muchos años. Era una persona ya mayor. Pero ¿sabes? La hija de Jairo tenía 12 años. ¿Alguien tiene hijos de aquí de 12 años? ¿O conocen a personas de 12 años? Era su única hija de Jairo. Y se estaba muriendo esta niña. El dolor de Jairo era tremendo. Pero les digo, yo al único que veo en esta escena, en este momento, es al padre, a Jairo. Él amaba mucho a su hija. Y llegó ante los pies de Jesús y de una manera correcta, primeramente se postró y de una manera correcta le rogó a Jesús, quiero que vayas a mi casa porque mi única hija está enferma y se está muriendo. Pero fíjate, me voy a lo que sigue. Y estaba comentando con mi esposa, le digo, pero sabes, aquí hay un lapso de tiempo que ¿qué pudo haber vivido Jairo en este lapso de tiempo? ¿Por qué? Porque cuando Jairo estaba a los pies de Jesús, le estaba rogando, sintió Jesús una mano que agarraba su manto. Él empezó a jalar, yo creo, y él sintió ese poder que fluía de Jesús para sanar a esta mujer, a la que tenía un flujo de sangre. Pero Jairo estaba aquí desesperado. Él no estaba pensando en esta mujer, él estaba pensando en su hija que se estaba muriendo. Esta le estaba jalando y Jesús dice, alguien me tocó. Y Jairo, yo creo, dice, Señor, por favor, mi hija se muere. Pero no, la Biblia no habla acerca de que Jesús le hizo caso a Jairo en ese momento. Jesús estaba al pendiente de lo que estaba pasando con esta mujer que había sido sanada de un flujo de sangre de hace muchos años. Y ahí dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía. Pero Jairo aquí estaba con una desesperación.
Una hija que estás pensando que si tiene un problema terminal, está a punto de morir y sabes que hay una sola persona que probablemente pueda sanar a su única hija. Y ese era Jesús. Pero Jesús estaba ocupado. Hay todo un lapso desde el versículo 43 hasta el 48. Ese lapso de tiempo habla de la otra historia de la mujer con flujo de sangre. Pero yo me puse a pensar, Jairo estaba quebrado. Ese padre estaba sufriendo la gota gorda. Estaba sufriendo muy dentro de su corazón, porque su hija se estaba muriendo en ese momento. Él amaba mucho a su hija y dijo, se está muriendo mi hija. Y todavía para acabarla, fíjense, vienen sus familiares, porque dice ahí en el versículo, en el 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal, o sea, uno de su casa de Jairo. Probablemente era un familiar que estaba ahí viendo la enfermedad de la niña. Y llega y le dice a Jairo, ¿sabes? Tu hija acaba de fallecer. Tu hija acaba de morir. Pero aquí viene el otro punto que me gustó mucho. Jairo, aún dentro de su desesperación, ha de haber dicho, no, yo tengo que llevar a Jesús. Yo tengo que llevar al dador de la vida, al que da vida en abundancia. Yo tengo que llevar a Jesús. Y aún en esa desesperación, dice 49, dice, estaba hablando aún cuando vino a una casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Y todos le dijeron, no molestes más al maestro. Yo creo que muchos hubiéramos dicho, no, pues, ya se murió. Vámonos. Vamos a ver qué hacemos con ella. ¿Qué hubiera pasado si Jairo no hubiera insistido en llevar a Jesús a su casa? Su familia ya le había dicho que había muerto. Pero Jairo estaba con esa convicción de decir, mi hija va a sanar en el nombre de Jesús. Mi hija se va a levantar. Porque si no, él hubiera agarrado sus cosas y se hubiera ido, se hubiera levantado de estar postrado y se hubiera ido a su casa. No sé, a velar a su hija, a hacer lo que tenía que hacer. Pero Jairo no hizo eso. Dice el 50, oyéndolo Jesús, porque Jesús ahí estaba y le oyó esas palabras a sus familias, le dijo, no temas, cree solamente. Dile que está a tu lado, no temas. Si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Cree solamente que esa enfermedad, ese problema que tú tienes, la situación que estás viviendo, está en las manos de Dios. Y Él puede aún, si tú piensas que ese problema está muerto, que ya no se puede hacer nada, Jesús es capaz de resucitar a los muertos. Y puede hacer tantas cosas por nuestros problemas, por nuestras situaciones, por lo que estamos viviendo, que tenemos que aferrarnos a llevar a la casa a Jesús. Jairo fue lo que hizo. Un padre que agarró a Jesús y esperó todo el tiempo necesario para poderlo llevar a su casa. ¿Qué es lo que llevamos ahora en la actualidad como padres? O muchos padres, ¿qué es lo que llevan a sus casas? Agresiones, vicios, golpes, ¿sí? Una doble vida. ¿Qué es lo que llevan los padres a sus casas ahora? Agresividad, enojos todo el día. Jairo fue un padre que dijo, yo voy a llevar a Jesús. Y cuando yo conocí mi propia vida, cuando yo conocí de Jesús, decidí que Jesús, yo no lo iba a llevar a mi casa. Jesús iba a vivir en mi casa. Iba a estar allí en mi casa. Porque yo decidí que Jesús
iba a ser el que iba a controlar nuestras vidas ahí en nuestros hogares. Y eso es lo que tenemos que hacer como padres. Y sabes, yo me puse a pensar, yo honré mucho a mi padre. Era agresivo, era malo, era lo que tú quieras, pero yo honré a mi papá. Es más, en esa ocasión que te platiqué y que estaba postrado llorando, Dios me llevó a perdonar a mi padre y decirle, aunque ya había muerto mi papá, yo le dije: papá, yo te perdono porque nunca me hiciste conocer de ese Jesús que conozco. Y también te pido perdón, aunque ya estaba muerto mi padre. Yo le pedí perdón a mi papá y le dije: padre, perdóname. Si yo fui mal hijo, si no actué de la mejor manera correcta, te pido perdón. Estaba llorando, pidiéndole perdón a mi padre, y le pedía que él me perdonara también. ¿Sí? Pero fíjate, yo de ahí decidí que Cristo iba a habitar en mi casa. Es más, mucho tiempo, a veces cuando salía yo a la calle le digo: Sonia, no vamos a salir, porque ¿qué tal si se nos va Cristo de nuestra casa? ¿Qué tal si el Espíritu Santo nos abandona? Es verdad. O sea, yo tenía una situación aquí en mi mente, que si yo me salía, no quería dejar solo al Espíritu Santo ahí en mi casa. Y eso sucedió por mucho tiempo. Ahora ya sé que Cristo mora también en mí. Aquí mora el Señor. Y yo creo que Jairo tenía esa convicción. Por eso él agarró a Jesús y lo llevó a su casa. Fíjate lo que dice más adelante. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Hasta aquí aparece la mamá. Es probable que la mamá estuviera ahí cuidando a la niña, ¿no? Es probable. Pero yo creo que en una enfermedad, a lo mejor mi esposa y yo corremos, los dos. No creo que me deje. Va a correr también a buscar ayuda o algo, a la oración, o algo vamos a hacer. Pero hasta aquí aparece la madre de la niña. Dice en el 52, dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren. Fíjate, el dador de la vida, Jesús de Nazaret, le estaba diciendo: no lloren. El que había resucitado a Lázaro, el que resucitó a Lázaro, el que sanó a muchos enfermos, el que echó fuera demonios, ahí estaba diciéndole: no temas, cree solamente y serás salva. Dice: no lloréis en el 52, me equivoqué. No está muerta, sino que duerme. 53 dice: y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Yo creo que todos los que estaban alrededor estaban burlando y se reían, ¿no? Por dentro se reían. ¿Cómo está? Si yo ya vi que se murió, y es más, ya tiene rato que se murió. Es más, está fría. Cuando una persona está muriéndose, se empieza a enfriar desde antes de que se muera. Se estaba muriendo, pero ya estaba muerta esa jovencita de 12 años. Pero Jesús le dice que no estaba muerta, y por eso la gente que estaba alrededor, familiares, yo creo, no sé, la multitud que estaba alrededor, se estaba burlando de ellos. Dice: mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¡Wow! ¡Qué desesperación con un final feliz! ¿Qué sientes cuando ves la sanidad en tu hija, en tu hijo? ¿Qué sientes cuando ves la sanidad en tu esposa? Yo tuve un tiempo difícil también, en unos tiempos que tuvo una enfermedad mi esposa y la tuvieron que operar y todo eso. Más de una semana, con mucha angustia, yo sentí que se moría mi esposa. Ella hasta me decía como que ya se estaba despidiendo de mí. Pero yo sabía a quién tenía de mi parte. Yo sabía que el Dios Todopoderoso estaba conmigo y la iba a levantar y a rescatar aún de la misma muerte. Y aquí está, se siente feo dentro de uno como ser humano el ver a una persona, familiar, hijo, hija, esposo, esposa, que se esté muriendo. Pero fíjate aquí, este padre tuvo un corazón tan grande
de primero humillarse, segundo de correr al lugar correcto y aún quitar toda la vergüenza que pudo haber tenido a su alrededor para hacer lo correcto por amor a su hija. ¿Qué tanto amor tenemos los padres que aún nuestros hijos, fíjense bien, siendo malos les amamos? Y muchas veces amamos al que más mal anda. Es al que más le damos a veces. Es al que más lo buscamos a veces. Y te lo digo por esto, no sé si te acuerdas del hijo pródigo, nomás así, algo rápido, yo quiero terminar porque vamos a hacer un evento muy bueno ahorita. No sé si te acuerdas del hijo pródigo, pero el hijo pródigo le pidió todos sus bienes a su papá. Y le dijo, ¿sabes qué? Tienes muchos bienes, jefe, échame mi herencia de una vez. Y el padre, con todo el amor del mundo, le entregó la herencia. Pero este joven fue y se lo gastó. Muchas veces en nuestras mentes, cuando un hijo o una hija anda mal, a veces tenemos coraje, a veces eso, pero cuando regresa ese amor de padre siempre nos va a ganar. Aquí en esta escena del hijo pródigo, el hijo había gastado todos sus bienes, toda la herencia que le habían dado, se la había gastado con rameras, se la había gastado, no sé, en licor, en una vida desordenada completamente. Y ya no tenía nada, que de tal manera que empezó a comer de las algarrobas que tiraban los puercos. Y pensaba, mi padre, ¿cuánto dinero tiene y comida? Y en la casa de mi padre voy a volver a él. Es probable que me vuelva a aceptar. Y sabes, ese amor de padre que le abrió los brazos al hijo pródigo, le dijo, sí, mi hijo amado, pásale si todo esto es para ti. Es más, le mató el becerro gordo, le puso un anillo en sus dedos, que el otro hermano estaba con un coraje que bueno, casi se degollaba. Y le decía, sí, a él mira cómo lo chiqueas, aunque te hace esto y te hace esto y es re malo y no llega a tales horas y se fue y se acabó todo el dinero, todavía le das un anillo y le haces una fiesta, no de las buenas. Y yo aquí he vivido toda la vida contigo y no me has dado nada. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. ¿De qué te quejas? ¿Cuál es tu problema? Y así nos quejamos. Bueno, se quejan algunos hijos, ¿verdad? Ay, sí, ya le están dando a ella, la llevaron a comer. Oye, a mí nunca me llevan. Ay, ¿por qué no me llevaron a mí también? Ay, mira nomás, ay, ¿eso qué es esto? Y mira, ahí la tienen comiendo en el mejor restaurante. Y a mí, yo soy su hijo, su hija o lo que tú quieras y nunca me han llevado, así lo dice. Pero el amor de padre, dime si no, los que somos padres, todos nuestros hijos son iguales, los amamos a todos completamente los amamos. ¿Sabes? Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Espero que parte aún de mi vida misma haya sido bendición para muchos padres que están aquí y muchas veces están luchando con problemas y situaciones en sus hogares. Yo te digo, padre, lleva a Jesús a tu casa. Llévalo a tu casa y no lo dejes salir de allí. Ahí cuida la casa, cierra las puertas para que no se salga. Y verás que tu vida va a cambiar. Gracias a Dios toda mi familia conoce de Dios. Y tengo una esposa tan hermosa y amada que tanto tiempo oró por mí. Que mira, aquí está a mi lado y le hemos dicho al Señor, Señor, si nosotros nos vamos, no importa que nos lleves juntos porque no vamos a poder vivir el uno sin el otro. Esa es la situación. Cuando tú llevas a Jesús, te viene un amor dentro de ti, lo que yo no tenía antes. Ahora conozco un Padre celestial que me da todas las cosas que anhelo. Y por eso yo reparto a veces abrazos a los jóvenes. Y una vez me profetizaron, cuando tú abraces a un joven, los jóvenes van a llorar cuando tú los abraces, porque van a sentir el amor del Padre. Aún he abrazado a gente adulta, he ministrado a gente adulta y les he dicho, ¿sabes? Te doy un abrazo del Padre. De ese padre que nunca tuviste o que no jugó contigo o que tú no lo anhelaste, no echó fútbol contigo jugar, todo eso. Pero sabes, ahora te doy ese abrazo de ese padre que anhelaste. Y se ponen a llorar. ¿Sabes por qué?
porque todos y cada uno de nosotros siempre anhelamos el abrazo del Padre. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Dios es bueno. Nuestro Padre Celestial nos ama a todos y cada uno de nosotros. Pero hoy muy en especial, antes de iniciar el evento, no se vayan, padres, yo quisiera orar por los papás. Ahí donde están, ahí donde están. Si hay personas alrededor de los papás, todos los que sean papás, si tienes hijos, si hay familiares a tu lado, pon la mano sobre tu padre. ¿Sabes qué? Porque necesitamos honrar al Padre. Es del que menos nos acordamos a veces, pero necesitamos honrar al Padre. A veces nos ven como los agresivos, sí, probablemente. Nos ven como que somos los afanados, sí, somos los afanados. Trabajólicos, probablemente sí. Pero a veces porque amamos a nuestra familia y queremos darles lo mejor. Por eso a veces lo hacemos. Pero amamos a nuestras familias y a nuestros hijos. Y no quisiéramos que pasaran tiempos difíciles. Así es que pon la mano sobre un padre y vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias, Dios, por este hermoso día. Hoy celebramos el Día del Padre, pero tú eres nuestro Padre Celestial y a ti te veneramos todos los días. Pero muy en especial en este día queremos poner nuestras manos sobre todos los padres que están aquí y les queremos bendecir. Bendice ahí donde estás a tu padre y dile: Señor, yo bendigo la vida de mi padre y te doy gracias porque, Señor, tú usaste a este hombre, a este varón, para que yo pudiera nacer. Si eres hija o si eres esposa, dice: yo lo bendigo a mi esposo, porque yo declaro sobre él el Padre amoroso, el Padre que provee, el Padre que lleva a Jesús a su casa y no lo deja salir, el Padre que ministra a sus hijos y que les da un abrazo de padre. Yo declaro sobre su vida una bendición hasta que sobre y abunde sobre la vida de cada padre. Señor, yo levanto mis manos el día de hoy y te pido, Dios, que guardes en todos sus caminos a cada padre de familia. Aún, Señor, los que no han podido venir, aún los que estén fuera, aún los que están ausentes ya de este mundo y tú los has llevado a su gloria. Señor, te pido, Señor, que tú los bendigas grandemente. Gracias, Señor, por la vida de nuestros padres. Señor, dales salud, dales fuerzas, bendíceles ahí con salud, con fuerzas. Ya probablemente pinten canas sus cabellos, pero sabes, tú necesitas bendecir a tu padre con fuerza. Dice la palabra del Señor que el Señor viene y les da fuerzas como los búfalos. Y yo esa fortaleza, esa salud, ese bienestar lo declaro sobre la vida de cada padre de familia. Y te damos gracias por ellos, Dios. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Enséñanos a amarles cada día más. Enséñanos a honrarles cada día más.